quiero agrandar un poco la página y me está macaneando la ruedita del mouse que no me lo deja hacer. Vamos a hacerlo por acá, a ver si puedo. Más, ahí está. Bien, fíjense que la atenuante que le vamos a poner y vamos a usar una función auxiliar que se llama, acá le dije x pico, es x víbora, ¿ves? Tiene una víborita arriba. O sea, la señal original le pongo una exponencial. Ya saben, si está con signo negativo y sigma es positivo, un real positivo, esta función es decreciente. Quiere decir, con tiempos allá lejos, cerca del infinito, seguro que esto va a cero. Esto va asintóticamente a cero y la va a matar a la x de t. Quiere decir que va a cumplir Dirichlet la x víbora. Bien. Entonces, fíjense, de esta forma se pondera la señal por un factor de convergencia fuerte, que es E a la menos sigma t. Tanto como sea necesario. Ahora, fíjense, cuando yo pongo, se pondera el factor de convergencia, en realidad cuando yo pongo este valor de sigma, que es un real, vamos a encontrar una condición en donde se produce la validez de esta transformada. Entonces, por eso salen las regiones de convergencia. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pero este es el concepto. Fíjense, la señal esta x víbora, acá integrada como energía, la integral de todo el tiempo, del cuadrado, del módulo al cuadrado, digamos, tiene que converger, o sea, tiene que dar un número finito. Si es así, perfecto. Yo paso a hacer la transformada de Fourier de esa señal y la voy a llamar transformada de Laplace. Acá en la hoja siguiente, como ya sabemos quién es la transformada de Laplace, vamos a ver que cuando yo ponga E a la menos sigma al lado de la señal, por la exponencial que ya estaba antes, la junto a las dos y sale una nueva variable que se llama S de Laplace. Es un número complejo donde está involucrada la parte real, que es sigma, y la parte imaginaria, que es, ya sabemos que es la frecuencia, fotomega. Bien. Profe, Sí, escucha. ¿qué dice después de Laplace propone? Acá en esta hoja, Laplace Sí, propone ahí abajito. concretamente transformar por Fourier a la x víbora, a esta señal atenuada. Eso dice. Laplace propone concretamente transformar por Fourier a la x víbora. Esta es a la menos sigma t por la señal original. Si bien en principio es para todo t positivo, fíjense que si yo tomara t negativos, con sigma positivo ahí como lo estamos viendo, obviamente esa señal cuando pasa por cero, en tiempo cero, es 1, pero para la izquierda, se va para arriba, ¿verdad? O sea, en principio para tiempos positivos, pero yo puedo tomar a ciertos tiempos negativos a donde todavía la señal converge. ¿Se entiende eso? Entonces, por eso saco una. Después nos vamos a ocupar de las regiones de convergencia. Ya en el plano complejo, cuando quede determinada la variable compleja nueva, que es S. En la hoja siguiente vamos a ver cómo es. Pero el concepto es simple. La señal original le aplico esta atenuante. Bien, vamos a la hoja siguiente. Bien, fíjese que la construcción es re sencilla. O sea, aplico Fourier a la función esta ya atenuada, que es la x víbora. Y así, en forma concreta, yo puedo simbólicamente poner esta escritura, ¿eh? La escritura esta que está en el primer renglón. Entonces, esa transformada de esa señal original, a la llamo Laplace. ¿Se entiende la escritura acá? Bien, y si yo hago formalmente, ¿qué es lo que es? Bueno, pongo E a la sigma t que multiplica a la atenuada, ya sabemos que la transformada a la atenuada es esta. Era la exponencial, la familia esta exponencial, era la j omega. Acá puse i, es lo mismo. Fíjense que cuando yo agrupo
en el número de Euler lo que tiene su exponente, aparece una nueva variable compleja que es sigma más i omega. A esa la llamamos S. O sea, siempre en los cursos que vienen para ustedes, si estaban hablando de tiempo continuo, eso le va a remachar la cabeza. La S de Laplace está siempre. Bueno, fíjense que es. Tenemos una parte real, que es el factor de atenuación, y lo que era antes la frecuencia compleja. Esta frecuencia, discúlpeme, a S le llaman ahora frecuencia compleja. La otra era frecuencia simplemente. ¿Se acuerdan? J omega era frecuencia, o omega a seca era frecuencia. Y acá a esta componente, que ya es un número complejo, le llamamos frecuencia compleja. ¿Bien? Y fíjense en lo que es muy simple. Como yo agrupé lo mismo que antes, que en lugar de poner la variable e a la menos i omega t, acá pongo e a la menos st. ¿Eh? Y a esa función, ya sabemos, de x chiquito pasa a una x grande. La x grande era función de omega antes Laplace, y acá es función de s. Y ahí terminó. Esta explicación o forma simple para obtenerla resulta, digamos, fácil de hacer. Bien, ahora una cosa que uno siempre pregunta en los exámenes, anótelo, es a dónde coincide Laplace con Fourier. Fíjense que si yo tomara sigma igual a 0, obviamente el Laplace coincide con Fourier. O sea, la x de S va a ser la x de omega. Ya que está escrito, fíjense cómo se hace. Yo tomo la variable compleja, y si tomo sigma igual a 0, entonces obviamente las dos coinciden. Esa coincidencia en el plano complejo S es justamente el eje imaginario, donde sigma igual a 0, yo tengo solo j omega como único, digamos, punto donde ambas coinciden. Todo, no es punto, es todo un segmento de las ordenadas. El eje de las ordenadas, quiero decir. O sea, son infinitos puntos. ¿Se entiende eso, no? Es una pregunta. Les pregunto a todos si eso lo están entendiendo, porque es pregunta de examen. Le estoy indagando, muchachos. ¿Se entiende eso? Profe, yo se lo escuchaba, yo creo tengo mal internet, lo he escuchado un poco cortado, así que, Ah, qué pero lástima. sí, sí se entiende. No, quiero decir que, fíjense que la obtención de esta atenuada, donde aparece la variable S de Laplace, es un procedimiento simple, es simplemente aplicar la regla acá, y sale esta función, ¿verdad? Ahora, esa función x grande de S es x de omega, como antes, si sigma es 0. Ahora, si yo me pongo en el plano complejo, donde tengo j omega en las abscisas, perdón, sigma en las abscisas, y j omega en las ordenadas, porque es un complejo, estamos en el plano complejo, las dos funciones coinciden si sigma es igual a 0, está escrito acá. Esa es una pregunta, se hace normalmente en un examen. Y lo mismo ahora, para que les quede bien claro y no se olviden, como si fuese una regla mnemotécnica. Si yo estuviera en Z, también se hace la pregunta, ¿dónde coincide en Z con la transformada en Fourier en tiempo discreto? Y vamos a darnos cuenta que es, en lugar de ser una recta, es un anillo, perdón, es un círculo, y justamente el círculo unitario. Eso lo vamos a ver a posteriori. Es fácil de acordarse. Las dos transformadas coinciden. Hablando en tiempo continuo, es este, Laplace. Tiempo discreto, es Z, y es el círculo unitario, donde la atenuada y su original, la no atenuada, coinciden. ¿Se entiende? Bueno, esto para obtener también uno puede hacer lo que es antitransformada.
Fíjense cómo está hecho, es un procedimiento matemático bastante simple. Si yo quisiera recomponer la señal original, la temporal, conociendo su espectro, acuérdense que la exponencial acá va a cambiar de signo. Siempre pasa eso. Si yo paso el espectro de frecuencia y acá el tiempo, sale la exponencial con determinado signo. Por ejemplo, acá con signo negativo. Si yo las doy vuelta, la exponencial sale con signo positivo acá. Bueno, 1 sobre 2pi es una cuestión, eso ya lo vimos en Cauchy. ¿Por qué está el 2pi? Bueno, queda ver la región de convergencia. Lo vemos rápidamente, hay un ejemplo ahí, se ve a partir de cuándo esta x de s tiene sentido. O sea, si converge quiere decir que voy a encontrar un valor finito para esta integral. No se olviden que esta es una integral. Estamos viendo, ¿no? Si divergiera, obviamente no puedo saber nada. En cambio, si da finito, ahí vale esta función. Vamos a la hoja siguiente. Bueno, el ejemplo clásico es este. Ahora, fíjense, acá tomo el escalón. El escalón, piénsenlo como la x de t, no cumple división, ya sabemos. Bueno, ahora le vamos a meter la atenuante. O sea, esto vendría a ser una x víbora. Bueno, acá, obviamente, acá le pongo signo positivo. Y bueno, hago Laplace. Está hecho Laplace acá, de esta señal, que a propósito la maté. Bueno, acá voy a formar esta nueva. Bueno, resuelvo, digamos, la integral tal cual uno lo sabe hacer. Bueno, tiene que encontrar una primitiva de esto, una primitiva, por supuesto, la exponencial sigue siendo la misma función, salvo la exponente que baja, ¿no es cierto? Bueno, acá está resuelta, me va a dar 1 sobre s más a. Bien, pero fíjense que A vendría a ser un polo. Si yo pusiera justamente S en el plano complejo como menos A, esto se va al carajo, ¿verdad? Entonces, por eso, la convergencia está dada a la derecha acá. Está hecho el estudio. Ahora, si yo tomara una señal al revés, ¿qué es el otro ejemplo? O sea, esta es una causal. Vamos a tomar una no causal, que es la siguiente. ¿Ves que está acá con el signo menos? Y menos acá. Bien. Me va a dar, hago el mismo laburo, y me da que la región de convergencia es a la izquierda del valor de A. Acá, obviamente, A es negativo por la forma que está escrito acá. Y sin embargo, las transformadas son las mismas. 1 sobre S más A. Bueno, pero acá está hecho el estudio de para qué lado va a converger. Y en general, digamos, las regiones de convergencia están hechas en esta regla. Van a ser franjas en el plano completo. S. ¿Entienden? Las reglas estas que están acá, bueno, son simples de acordarse. Después hay otra. Si la región de convergencia contiene al plano, al eje de la frecuencia, donde la transformada de Fourier coincide con la transformada de Laplace, quiere decir que esa función no necesitaba atenuante. ¿Se dan cuenta? Porque ya tendría la existencia de la transformada propiamente dicha. Bien. Acá yo diría termina Laplace, en el sentido de qué es lo que es, ¿no? Cómo se atenúa, cómo se obtiene, lo vemos de vuelta acá atrás, es esta expresión. Y bien, otra cosa que les comenté es que es un espectro distorsionado. A ver si está comentado acá.
más adelante. Bueno, acá hace propiedades de la transformada de Laplace. Son un montón, pero no, digamos, no está en la estructura que yo quiero que la tengan en la cabeza. ¿De dónde salen? Después, si me pongo a fijar cada cosa de ellas, bueno, las propiedades se repiten, las mismas de Laplace son las de Fourier. Bien, vamos a ver la última fórmula, la última atenuante, que es Z. O sea, yo agarro la transformada en tiempo discreto de Fourier, tiene una expresión, y hago este mismo concepto que expliqué. Hay muchas señales que no cumplen Dirichlet, le meto un factor de atenuación. Cuando meto el factor de atenuación, tengo Z. Y ya va a ver que la expresión de la función Z es muy compacta. Y sale, obviamente, aplicando a la señal original una atenuación. Y vamos a ver cómo se hace. Y después, cuando uno ahí de vuelta tiene las regiones de convergencia. Acá son franjas en Laplace y en el otro caso van a ser círculos. Círculos. O sea, dentro del círculo, fuera del círculo. Quiere decir que si ya tengo círculo, hay casos donde la región de convergencia va a ser un anillo, porque va a tener dos círculos libres. Y después, si esa región de convergencia tiene adentro el círculo unitario, quiere decir que ya de hecho no necesitaría atenuaciones. Yo lo puedo hacer porque yo quiero. ¿Entienden? Ahí es donde coincide la transformada de Fourier en tiempo discreto con Z, que es su atenuada. Eso lo vamos a ver ahora. Bueno, Z, a ver si está por acá. Es una hojita más, será, ¿eh? Acá está Z. Bien, fíjense que obtener esta expresión, una X grande, donde ahora la variable Z, tiene un procedimiento bastante compacto, corto, pero la idea es siempre la misma. O sea, para muchas señales que no cumplen el Dirichlet o las que cumplan, y pregunto, le aplico un factor de atenuación y hago que cumplan Dirichlet. Entonces, que como estamos en tiempo discreto, acá no es una integral, es una suma. O sea, que suma en todo el tiempo. Acuérdense que el tiempo discreto acá es n. Todo el tiempo estoy sumando y tiene que darme un número finito. Pero eso, hay un montón de señales, como acá le dice clásicamente, el escalón no lo cumple, entonces voy a aplicar un factor de atenuación. Fíjense que en forma muy picaresca, muy inteligente, digamos, o conveniente, va a usar este factor de atenuación. Acá este R es un real, y N es un entero, y que es justamente el tiempo discreto. Si yo tuviera esta expresión, tengo que pedir que R sea mayor que 1, en valor absoluto. Y fíjense que acá este R va a pasar a ser cuando forme la variable compleja Z, va a pasar a ser la distancia al origen. Si yo pensara ese complejo como un polar, acuérdense que el polar tenía R, la distancia al punto, al origen, que tiene un Z complejo en el plano, de la distancia. Y el argumento va a aparecer, o sea, el ángulo que se forma, vamos a ver cómo aparece. Pero la idea, por supuesto, es siempre la misma. Fíjense que acá va a aplicar
ese factor de atenuación para que esta suma sea convergente. ¿Entiendes? Entonces voy a aplicar Fourier a una gran cantidad de señales, sin preguntar si ya puedo obtener Fourier sin problema o no. Bueno, bien, fíjense cómo hace. Por definición, z de la función esta original es la Fourier de la original por el factor de atenuación. Bueno, pero esta ya sabemos quién es, xn. xn es x, la suma en tiempo discreto en todo el tiempo, ¿ven? Suma en todo el tiempo. La función original, y esta era la exponencial que acompañaba a la función discreta, ¿se acuerdan? Era la menos i omega, omega era una frecuencia continua, y n es discreto. Bien, pero acá está el factor de atenuación. Bien, yo voy a conformar entre estos dos numeritos que tenemos acá, la variable z. Acá tomo r como la distancia al origen y a la i omega como el ángulo. ¿Se entiende eso? Entonces fíjense que compacta pasa a ser la expresión, es la señal o la secuencia por z a la menos n. Lo estamos viendo acá, lo agrupé a z. Y esto es simplemente la transformada a z. O sea, la expresión es muy, muy simple y fácil de obtenerla. Y bueno, después viene el estudio de convergencia. Pero antes, por ejemplo, acá hace la transformada del impulso. El impulso, ya sabemos, tiene todas las frecuencias. Obviamente, entonces x de z me va a dar 1. Siempre están presentes todas las frecuencias, ya lo vimos antes, ¿no es cierto? Bueno, fíjense acá el estudio de convergencia para ver que son anillos, son círculos. Lo vemos rápidamente. Acá toma de vuelta el escalón y lo toma como causal, ¿ves? Para la derecha. Y este es el factor de atenuación. Bien. Si hago todo el estudio, bueno, fíjense que esta forma de decir, bueno, esto va a converger así, sale de Maclaurin, de la serie de Maclaurin. Pero, en consecuencia, digamos, cuando hace el estudio matemático, se ve que la región de convergencia está fuera del círculo de radio R. Y si yo tomara la señal al revés, me va a dar hacia adentro el círculo. Es este que está acá. Bien, a pesar de que los dos tienen la misma transformada. Acá, la transformada que encontró acá, está hecha, a ver dónde está, al final es esta, ¿ves? Y la misma que está acá. Bien, ahora, si yo quiero hacer un estudio de estas regiones de convergencia, que son un círculo adentro, un círculo afuera, y yo separo la señal, como acá esta es una causal y esta otra es una no causal, esta que está acá, ¿ves? Si ahora es no causal, o sea, con el tiempo corriendo hacia la izquierda, vamos a ver que, se lo muestro acá, resultan ser anillos. Sale un círculo del radio R y otro del radio R más y R menos, digamos. Bueno, a ver, acá está descompuesta la señal hacia la izquierda y a la derecha. Bueno, todo ese estudio que está hecho acá, en definitiva llega a un anillo. Ahora, si ese anillo tiene el círculo unitario, o mejor dicho, ¿dónde coincide Z con la transformada de Fourier en tiempo discreto? Es pedir que R sea igual a 1. Si R es igual a 1, chao, no, por más que ponga el tiempo discreto, ¿se acuerdan que es R a la menos n? Si esto es 1, chao, ya está. No contribuye en nada.
Y entonces quiere decir que las dos transformadas, esta, la transformada Z que está acá, coincide con la de Fourier. Justamente es el círculo unitario. Bueno, fíjense en esta simpleza que está escrita acá. Vamos a hacer un poquito más grande para verla acá. Esta es pregunta de examen, ¿no? ¿Dónde ambas coinciden? Si ese anillo o región de convergencia puede ser no un anillo, puede ser un círculo que me da menos que 1 hacia afuera y obtiene, lo barre al círculo unitario y ya está. Quiere decir que yo, si quisiera, no hubiese aplicado atenuación. Bueno, acá terminamos con la estructura, ¿eh? Si quieren, anoten, como obviamente es larguísimo, todo señales, ¿se entiende, no? Señales empieza con la definición de qué es una señal hasta llegar a Z. Y ese es el examen del día lunes. Pero déjenme que yo me fije en los exámenes que ya tomé de esta materia, cómo son las preguntas. Yo no se las voy a mostrar a la hoja, pero se las voy a comentar. Por eso lo voy a sacar, dejar de compartir. ¿Eh? ¿Se entiende lo que estoy por hacer? Estoy hablando, muchachos. Sí, profe, se entiende. Bien, gracias. Bueno, ahí supuestamente deje de compartir. Me voy a fijar en un examen ya años anteriores, cómo son, cómo son las preguntas, para que tengan idea por dónde vamos a ir. Espero que encuentre eso. ¿Eh? Parece que no las tengo en esta máquina. Capaz que tienen un pendrive. Esperen un momentito, por favor. Sí. Disculpenme, voy a ver un pendrive. Y en último caso, si no veo el examen acá, yo me acuerdo qué es y cómo eran. Y vayan anotando ustedes. Pero bueno, sería bueno encontrar uno.
¿Están escuchando, no? Pregunta, ¿están escuchando? Sí, profe, se escucha bien. Bien. Dice que Sí, se muchos escucha. de estos parciales anteriores no involucraban hasta el final. Por ejemplo, llegaban hasta, ¿se acuerdan cuando hicimos la primera presentación de lo que es obtener la señal de salida respecto de la entrada como una suma de convolución o como una integral de convolución? Hasta ahí llegaban las preguntas. Ahora, como obviamente está todo Fourier, y ya le voy a dar pistas, pero por ejemplo, la primera parte, yo la leo acá total. Por ejemplo, una pregunta decía, defina los conceptos de señal y sistema. De un ejemplo concreto donde ambos están presentes. Otra pregunta, en base a la variable independiente, ¿cómo se clasifican las transformaciones de las señales? Ejemplos gráficos para cada uno. Otra, defina matemáticamente en tiempo discreto a las señales elementales, impulso y escalón. Establezca cómo se relacionan una con otra. Ahí al principio, cuando empecé la clase, justamente comenté esta pregunta. Acuérdense que en el estudio de esta materia, cuando había un tema nuevo o se iba a presentar un tema, siempre estaba el concepto, ¿agarro tiempo continuo o lo agarro por tiempo discreto? Siempre agarrábamos ese tema por el lado más fácil. Entonces por ahí aparecía tiempo discreto primero, y después pasábamos a tiempo continuo. O al revés, agarrábamos primero tiempo continuo y después pasamos a discreto. Este es un ejemplo, por ejemplo. Acuérdense que impulso y escalón unitario era más fácil entenderlo en tiempo discreto, porque en tiempo continuo había que hacer límites, con el pulso corto, ¿se acuerdan? Porque acuérdense que el impulso, el tiempo continuo, es una idealización. Por eso se pasaba el límite. Bueno, por eso esta pregunta defina matemáticamente en tiempo discreto a las señales elementales, impulso y escalón unitario, establezca cómo se relacionan una con otra. Bien. Por ejemplo, hay otra pregunta, como si fuese conceptual, ¿no? ¿Qué efecto tiene sobre una señal xn? Cuando yo digo xn, obviamente estamos hablando de tiempo discreto. El producto de esa señal por la delta. Y también esa señal por la delta desplazada, hacia la derecha o hacia la izquierda. Para cada caso, afirmar gráficamente este concepto y diga, ¿qué denominación tiene este efecto? ¿Se acuerdan qué hacía la delta ustedes? Yo tengo una señal y la multiplico por delta. ¿Qué efecto tendrá? ¿Se acuerdan de eso? Les pregunto a todos porque Sí, muestre. es como si estuvieran previamente rindiendo, pero después van a estudiar bien. Pero ese es un concepto muy simple, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, ¿Qué hacían? Dale, dale. El que está hablando ahí, que lo diga. ¿me escucha? Sí, Que digo sí, que muestra el valor de una función en el origen, puede ser, como que exactamente. muestra, Exactamente. Es como sacarle una foto y ver qué valor tiene ahí, claro, porque justamente la delta solo vale 1, o sea, la valida la función en el lugar que ella vale 1, que es en el origen, o bien desplazada cada vez a la derecha o cada vez a la izquierda, si estoy en tiempo discreto. ¿Se entiende? Yo puedo desplazar ese valor a la derecha o a la izquierda como quiera. y en tiempo Pero el continuo concepto es también. ese, yo saco una foto de la señal. Por eso que este efecto está también cuando yo hago una muestra. Por ejemplo, los circuitos electrónicos que hacen eso,
se llaman sample and hold, o sea, tomar una muestra y mantener ese valor. Es como si yo saco una foto y me fijo en ese valor y lo mantengo para no perderlo. Hay muchos circuitos que hacen eso. Ya lo van a ver ustedes. Bien, es como si fuese el efecto de esta señal elemental delta. Bien, después otra pregunta. Exprese matemáticamente cómo es posible representar en términos de impulso cualquier señal XT. Si esta señal es procesada por un sistema lineal invariante del tiempo, ¿cómo resulta la señal de salida I de t? Por eso, si es tiempo continuo, se llama integral de convolución. Claro, por convolución. Integral. Y si fuese tiempo discreto, Suma. sería suma de convolución. Bien, hay otra parte de este examen que solo llegaba a esta parte nomás. Las preguntas son así, para otro tema, digamos. Dice, la variable independiente, tiempo, que trata una señal. A ver, discúlpeme, a ver si estoy leyendo bien. La variable independiente, tiempo, que trata una señal, puede ser representada como alfa veces t más beta. En cuanto a la transformación de señales, ¿qué papel asumen beta y alfa? ¿Se acuerdan ustedes que primero que hacíamos en señales es transformar la variable independiente, tiempo? Sí, es como una transformación combinada. Exactamente. Alfa cumple un papel y beta tiene otro. Beta hace el corrimiento y Exacto. alfa la amplifica o si no No, lo modula. al tiempo no lo puedes amplificar, se llama expandir o comprimir. Bueno, expandir o comprimir. Exacto. Claro, lo que yo puedo amplificar es la señal propiamente dicha, cuando está afuera, no adentro del tiempo. O sea, el módulo de la señal. Pero acá estamos transformando el tiempo. Por eso acá viene esta otra pregunta. Diga cómo es posible que una señal cambie de magnitud. Exprese matemáticamente el concepto. Para el caso, diga cómo se llama el sistema para los distintos valores que puede asumir el escalar de la transformación. Cuando yo hago I de t igual a veces x de t, a es el escalar que amplifica, atenúa o invierte. ¿Se Sí, entiende? exacto. Sí. Bueno, para sistemas, defina brevemente los conceptos de propiedades básicas. Sin memoria, con memoria, causalidad, estabilidad, linealidad, invariante en el tiempo. Todas esas cosas que definen propiamente a los sistemas están definidas en cada concepto en un renglón. Y siempre ese renglón tiene una expresión matemática. Lo mismo que cuando uno hace transformaciones en la variable temporal, siempre es contundente escribirlo matemáticamente. Porque la matemática es exacta y las palabras por ahí uno puede mal decir. Bien. Otra, acá. Exprese matemáticamente cómo es posible representar en términos de impulso cualquier señal XN. Si esta señal es procesada por un sistema lineal e invariante en el tiempo, ¿cómo resulta señal la salida IN? Bueno, eso se llama suma de convolución. Bien. Bueno, pero la materia no terminaba ahí. ¿Se entiende? Por ejemplo, después venían, si vamos a ver cosas fundamentales, aparte de haber hecho las 6 fórmulas. ¿Se acuerdan que hicimos las 6 fórmulas? Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Bien. Una pregunta puede ser, diga usted, ¿cuál es la expresión de la serie de Fourier
para señales periódicas en tiempo continuo. ¡Pum! La ponen ustedes. Es muy simple, ¿no? En términos K, una suma infinita, de K de menos infinito a menos infinito, de los coeficientes A sub K por E a la menos K omega veces T. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ahora... Sí. uno le podría preguntar, esta expresión compleja, exprésela usted en la forma trigonométrica. En forma trigonométrica, decía A sub 0 más una suma, o doble suma, pero solo con K positivo, donde aparecían senos y cosenos. ¿Se acuerdan de eso? Los A acompañaban a los cosenos y los B acompañaban a los senos. Ahí en esa expresión trigonométrica uno tiene, siempre que viene uno pregunta, el primer término A sub 0, ¿qué cuerno era? ¿Ustedes me pueden decir ahora? ¿Se acuerdan que yo insistí con eso? Si uno va a la expresión matemática, ahora les voy a compartir la pantalla a ver si lo encuentro eso. Esperen un momento. Acá Eso no definían cuando una función era par o impar también, profe, A y B. sí. Pero digamos, el concepto ese de que en la serie trigonométrica de Fourier había una componente que no dependía del tiempo y era A sub 0, después había una doble suma con K igual a 1 hasta infinito, qué sé yo, pero aparecía el tiempo continuo, estamos hablando. En ese caso, uno preguntaba ¿qué es A sub 0? Algo que no depende del tiempo y está presente en la señal. Si uno la va a graficar, se da cuenta que es A sub 0. Es un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es? ¿Qué representa? Dígamelo rápido, porque estamos hablando serie Fourier. Serie Fourier es para señales periódicas. ¿Entienden? Quiere decir que tienen, a partir de cierto valor t, se repite la señal. Y la copia es exacta en cualquier instante de tiempo. Eso es lo fuerte de una señal periódica. No estamos hablando de cualquier cosa. Yo me paro en cualquier punto del tiempo t y le sumo el t grande y encuentro siempre el mismo valor. Puede ser que son los pesos, profe. Los pesos es cuando yo hablo, los coeficientes son los pesos de cada armónico, porque fíjense que la señal puede tener cualquier forma y es periódica. Pero no es un seno ni un coseno, es cualquier otra forma periódica. Sin embargo, esa señal está compuesta por senos y cosenos, que son armónicos. Yo lo sumo a todo y me va a dar esa forma de onda. Pero esa forma de onda puede estar desplazada para arriba o puede estar desplazada para abajo. Y ese es el A sub 0. Se llama componente de continuo, no se olviden de eso. Yo lo digo 1000 veces y después cuando lo vuelvo a preguntar, algo me se olvida. ¿Usted hablaba de lo A sub n o de B sub n? ¿O de cuál No, estaba hablando? A sub 0. Yo dije, mire, Yo, ahora empieza con A sub 0 más una doble suma de K igual a 1 hasta infinito de funciones elementales, senos y cosenos. claro, A sub 0 es la componente Fácil. continua. A sub Sí. 0 si no depende del tiempo. ¿Se entiende? Justamente A sub 0 es la componente continua de la señal. Puede ser que la tenga o no. Si la tiene, ya dije que hay muchas veces que es molesto ingresarlo a un sistema. El sistema de componente continua. Si ingresa un señal a otro sistema que amplifica, puede ser que se sature el sistema. Entonces yo lo tengo que eliminar. ¿Cómo se elimina? Simplemente ponen un filtro. En el circuito van a ver que los amplificadores, tanto su entrada como su salida, tienen un capacitor que acopla la etapa anterior y la posterior. Eso evita que pase el nivel de continuo, el famoso SA0.
Eso lo expliqué 1000 veces. Pero, digamos, cada vez que lo pregunto se olvida. Bueno, vamos a seguir repasando, porque yo les leí preguntas de examen que estaban hechas hasta ese nivel, y ahora hay examen que va a abarcar toda la materia. Esperen un momento. Me voy a parar acá, voy a ver dónde estamos. Análisis completo. Espero que voy a hacer un montón de cosas que tengo abiertas acá y espero que no se me sature la RAM. Bien. Es increíble el espacio que ocupa el análisis completo. Bien. Acá voy a hacer un comentario, a pesar de que me puedo haber ya ingresado bastante señales del sistema. Justo encontré una hojita que se los voy a compartir para que se den cuenta a qué nivel puede venir una pregunta. Ahí se las comparto. ¿Están viendo esta hojita? Sí, profe. Sí. ¿Ve que dice propiedades de la transformada de Fourier? Bien. Fíjense, acá hay una que dice desplazamiento temporal y otra que dice desplazamiento en frecuencia. Esta, que está hecha en un solo renglón, es una de las más importantes. Fíjense que dice, yo tengo una señal. Estamos hablando de periódicas, ¿ves? Porque estamos hablando, estamos hablando en general, de no periódicas. ¿Se entiende? Porque cuando yo hablo de transformada, es para no periódicas. Pero acá claramente es tiempo continuo. Quiere decir que esta X grande, es el espectro de esta señal X. Bien, fíjense que A y la obtengo. Es una simple integral, ¿no es cierto? Ahora, si a la señal le meto una sola componente, fíjense que este es un seno o coseno que tiene una sola frecuencia, que es omega 0. Entonces, este espectro original se desplaza en omega 0. ¿Ves que este es un desplazamiento? Se desplaza en frecuencia. Eso justamente explica lo que es modulación. Tomo una señal así cualquiera, que tiene su espectro, y le meto al ladito esta que tiene una sola componente de frecuencia, un solo bastoncito, todo ese espectro se muda alrededor de ese bastón. Este desplazamiento de frecuencia sirve, ya van a ver si ustedes quieren repasar lo que es modulación, sale de esto. Y yo creo que, no sé si en la hoja siguiente, me explico. A ver si está acá. No, acá no. Acá tampoco. Acá tampoco. No, quería encontrar la expresión de, bueno, por ejemplo, esto es dualidad. Fíjense, acá tiene una explicación matemática de composición de funciones, en donde ahora yo invierto omega por t, a la función que tiene la forma de omega, o la que tiene t, o la que tiene t la invierto. Y bueno, sale esta expresión. Pero lo importante de esto, fíjense, si yo tengo un impulso escalado, fíjense que este es un impulso escalado, está modulado por A.
Bien, como el impulso tiene todas las frecuencias, si voy a ver su espectro, va a ser una constante A. O sea, tiene la frecuencia en todo el eje, va a valer A. Fíjense cómo está hecho acá. ¿Ven? Este impulso es escalado. Si hago transformada de Fourier, pasa a ser una continua que paréntesis, quiero decir, es una línea, quiere decir que este impulso tiene todas las frecuencias. Y está justamente escalado, modulado por A. Y si yo lo hago al revés, fíjense que acá dice 2pi adelante, por eso sale el 2pi acá. O sea, si yo agarrara la función frecuencial acá y la paso como temporal, se convierte en lo que antes era el tiempo. ¿Se dan cuenta de esto, no? En síntesis, dualidad, ¿qué quiere decir? Un impulso tiene todas las frecuencias y una continua no tiene nada. No tiene nada de frecuencia en el sentido que cae toda la energía acá a frecuencia cero. ¿Se entiende el concepto? Es importantísimo, este es como si fuese un resumen de señal. Se lo dije antes, ¿no? Por eso, un impulso que tiene todas las frecuencias, cuando yo lo meto en un sistema, el sistema dice, soy yo, porque es como si hubiese barrido todas las posibilidades de respuesta que puede tener ese sistema. Me va a responder con la ponderada. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, fíjense, miren, acá está transformada el escalón. ¿Ves que está hecho en 3 renglones? Pero para entender esto, signo de t, signo para un lado, usa una función auxiliar. Y lo mete para la derecha, lo mete para la izquierda, pero cuando hace la transformada, sale esto, pi delta más 1 sobre j omega. Un lío ese. Entonces, por eso se aplica Laplace. No me voy a meter con problemas de límite y le mete el atenuante. Esas son cosas conceptuales, ¿se entiende? Bueno, lo voy a hablar un poco para atrás. Fíjese que la primera expresión de Fourier era en tiempo continuo, ¿no es cierto? Que ahí yo les comenté, miren, la expresión es esta, suma en términos k infinito, más o menos infinito, de los coeficientes de Fourier por la exponencial, que son seno y coseno. Si yo esa expresión compleja la paso a trigonométrica, me sale el A sub 0, y ahí están las preguntas conceptuales. Ahora, si yo me voy a la otra fórmula, todavía estamos en señales periódicas. Entonces, si yo aplico Fourier, sale una serie. Serie quiere decir que las frecuencias, el espectro, son bastoncitos, son completamente discretos el espectro en el eje omega. Si yo me voy a tiempo discreto, voy a ver que en lugar de ser una suma infinita, es una suma finita. Y yo puedo describirla a la función. Si quieren la vemos, acá la encuentro. Voy a fijar dónde está porque... Vendría a ser... corre con 73, 74, a ver si la encuentro. En un momento. Ya, justamente está acá. Fíjense que acá toma una... Bueno, esto es transformada, discúlpenme, esta es con la atenuante. Acá está, serie discreta, perdón, serie discreta de Fourier. Fíjense que acá tomo la familia, pero la expresión, en términos K, acá está en forma simbólica, acá está concretamente. ¿Cuántos K tengo que tomar? No son infinitos. Fíjense que está acotado a un periodo. Acá están los coeficientes, y bueno, la exponencial es la misma. Acá pongo la frecuencia, acá está puesta como 2pi sobre n sub 0, y k veces el tiempo discreto. Bueno, la diferencia
con la de tiempo continuo es que el K del tiempo continuo es infinito, más o menos infinito, y acá está acotado. Uno le puede pedir esta expresión sin demostrarla y la otra expresión sin demostrarla. Tiempo continuo y tiempo discreto. Y decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Se entiende? Esas son preguntas conceptuales. Bien. Otras cosas que pueden venir como preguntas conceptuales. Ya hemos visto dualidad, ¿se acuerdan? Lo hemos visto. No sé si yo me pongo en otra cosa que es la función sampling. ¿Se acuerdan lo que es la función sampling? Es la transformación de una señal en tiempo continuo que no es periódica. Voy a ver a la sampling. Espero que la encuentre acá y vemos qué se puede preguntar de eso. Bueno, acá dice que estamos por la 68. Esperen que la encuentre. Acá está la sampling. ¿Qué es lo que se puede hacer conceptualmente de esto? Pero, por ejemplo, miren qué simple es la transformada de esta función elemental que es el impulso. Si yo aplico lo que es transformada de Fourier, por definición es esto. Yo pongo la señal y pongo la fría acá. La fría acá cambia de signo. Si voy a hacer antitransformada, aquí la fría está con signo positivo. Bueno, pero fíjense como la delta solo vale 1 en 0, toda esta integral se reduce a un solo punto y por eso me da 1. Obviamente, esto vale 1 por el diferencial de t, el diferencial t en todo este caso me va a dar 1, obviamente. Solo vale 1 en 0. El único aporte que hay ahí. ¿Y qué estoy diciendo? El impulso tiene todas las frecuencias. Si yo voy a dibujar esta función espectral con el eje omega, me va a dar para cualquier valor de omega siempre 1. Eso significa que el impulso tiene todas las frecuencias, ya lo repetimos 1000 veces, pero fíjense qué fácil está obteniendo, cómo se obtiene. Bien, ahora veamos la función, esta, ¿cómo se dice? Sampling. Acá no está hecho el dibujito. Acá está, perdón. Fíjense en el dibujito este, es muy simple, ¿no? No le voy a pedir que se pongan a desarrollar esto. ¿Se entiende? Ahora en un examen de parcial no le voy a pedir esto. Le voy a pedir el concepto. Fíjense. Acá es un impulso o pulso de ancho A. Perdón, de ancho tau. De ancho tau y de amplitud A. Bueno, cuando hace todo lo que es el espectro de frecuencia, le sale esta función, que es la sampling. Es A por tau vendría a ser el módulo de esto, la amplitud, porque este es un seno C, ¿no? Este es el seno complejo, ¿de acuerdo? Entonces, la forma de onda de esta, si yo la voy a graficar, esto que está acá. Fíjense, la amplitud es aportada acá. Y después se atenúa o se amortigua cuando crece el tiempo, ya sea para un lado o para otro. Ahora, lo importante es observar que el primer cruce por cero dice 2pi sobre tau. El segundo 4pi sobre tau. El que le sigue será 6pi sobre tau.
A ver, dos y cada dos va cruzando, ¿eh? El tema es que yo puedo observar en esta simple función qué pasa si yo hago tau tendiendo a infinito o tau tendiendo a 0. Quiere decir, si yo hago tau tendiendo a infinito, es como si yo estuviera pidiendo las componentes de frecuencia de una continua. Una componente de frecuencia de una continua no tiene componente de continua, está toda la energía centrada a omega igual a 0. O sea que este gráfico que está acá, si yo pido tau tendiendo a infinito, este punto se va a ir acercando a 0. El primer cruce por 0. Se va a ir siendo más chiquito, y todo se arrucha acá y queda todo concentrado. Una continua tiene toda la energía a frecuencia 0. Obviamente, por ser una continua. Ahora, fíjense, si yo hago el tau al revés acá, esta señal que está acá, si yo hago que tau prácticamente no dure nada, acá voy a tener un impulso en el tiempo. O sea que voy haciendo cada vez tau más chiquito. Si este número está dividiendo, este cruce por 0 se va a ir desplazando hacia la derecha, cada vez más lejos, más lejos. Eso quiere decir que el primer cruce por 0 no va a ocurrir nunca. Es como si esta línea quedara como una constante, iba a ser 1. ¿Se entiende? Quiere decir que un impulso va a tener todas las frecuencias. Si es decir, un impulso modulado va a ser de amplitud A. ¿Se entiende? Bueno, fíjense que con el concepto de la sampling, así tal cual es, si uno lo puede pedir, si quieren, la puedo expresar así, pero hago este dibujito y yo digo, los casos límite es igual que dualidad. ¿Me explico? ¿O entendieron esto? Bueno, quieren que veamos los otros dos casos, que es modulación y el teorema de muestreo. Uno puede hacer una pregunta conceptual de eso. Me voy a ir acercando a dónde está eso. Esas son unas propiedades que tienen ahí. Es modulación. A ver si está por acá. Un poquito más. Un poquito más. Ah, hay un tema acá. Yo he dicho, y siempre hemos dicho, si yo tengo una señal periódica, Fourier dice que las componentes de frecuencia es una serie. Serie, es una serie, una suma. Ya sabemos, tiempo continuo, suma infinita. Tiempo discreto, acotada al periodo. Ahora, si la señal es no periódica, dijimos, estoy obligado a ser transformada. Transformada en tiempo continuo, en tiempo discreto. Ahora, si la señal fuese periódica, nada me impide aplicar Fourier. Transformada en Fourier. Fíjense acá. Esta que está acá, periódica. Sin embargo, yo puedo aplicar su transformada. Su transformada es esta. Fíjense que acá está justamente cada componente se desplaza en omega con K, con la frecuencia de la fundamental. Y es una suma infinita. Quiere decir que no hay problema yo de aplicar la transformada de Fourier a una señal que es periódica. Esta es periódica y acá fíjense que tiene una sola frecuencia. Y el módulo es 3. Bueno, si yo quisiera hacer este ejercicio ya lo hicimos. Por comparación, ¿qué es lo que son los coeficientes? Acá encuentra un solo coeficiente porque tiene un solo armónico. Para la derecha y para la izquierda encuentra estos valores.
Y si lo va a graficar, obviamente lo puedo graficar. Este pi delta que está acá es el módulo de la amplitud de cada armónica. O sea, lo que quiero decir, si yo sé cómo se obtiene una transformada que está orientada a señales no periódicas, nada me impide meterle esa fórmula a una periódica. En el caso obviamente van a salir bastones. ¿Se dan cuenta de eso? Quiere decir que, insisto en este concepto, si tengo yo una señal que es periódica, su espectro siempre es discreto. Lo estamos viendo acá. Y si una señal es no periódica, su espectro es continuo. Lo vimos recién en la sample. Viste que era una no periódica, fácil, simple, misma amplitud, pero dura un tiempo, no tiene periodo, no se repite. Ese espectro va a ser continuo. Bien, queda bien claro, ¿no? Eso no se lo olviden nunca. Una señal que tiene periodo, el espectro siempre es discreto. Una señal que no tiene periodo, su espectro es continuo. Bien. Quería ver modulación, ¿verdad? Esperen que creo que está en la hoja siguiente. Acá está modulación. Dice que es muy simple. En el sentido, acá yo tomo una señal de ancho de banda, esta X de T, dice tiene ancho de banda, o sea, no más que W grande. Y acá la dibujo así de una forma simple. Dice que una señal que no es periódica, su espectro es continuo. Acá lo están viendo. Pero más de W no tiene, no hay señales por arriba de eso. Eso pasa en muchas señales. Por ejemplo, yo estoy hablando, mi espectro se puede parecer a esto, tiene un ancho de banda finito. O sea, no puedo emitir ultrasonidos con mi voz. ¿Entienden? Está acotado a esto. Incluso, capaz que algunas señales graves acá, muy graves, por ejemplo, de 2, 3 Hz, 4 Hz, no la puedo emitir yo, o sea que el espectro de acá tendría otra forma. Pero bueno, acá puse un dibujito clásico para que se entienda qué es lo que sucede cuando yo hago modulación. Si yo hago modulación, ya viste, cuando yo multiplico esta señal con otra que es de una sola frecuencia, se produce una muda. ¿Ves? Acá esta tiene un ancho de banda y esta tiene una sola frecuencia. ¿Ves? Que dice omega C, que sería la central. Se produce una muda y la muda está explicada acá en este producto. Este 1 sobre 2pi está hecho antes. Pero fíjense que el coseno como tiene una sola frecuencia, está desplazado en omega C y está explicado acá, ¿ven? Tiene una sola frecuencia. Desplazado a la derecha y acá a la izquierda. Bien, aparece. Y obviamente el espectro original queda tal cual está, de X, C. Entonces quiere decir que la transformada de esto, multiplicada por una señal que se llama portadora, se desplaza acá justamente a la frecuencia de la portadora. Fíjense cómo aparece para un lado y para otro. El mismo espectro. La misma información. Acá la amplitud va por mitad. Fíjense que acá dice 1 y acá dice por mitad. O sea, es como si toda la energía de esa señal ya mudada en frecuencia aparece completa, pero por mitad. Quiere decir que toda la información de esa señal, si yo quisiera demodular, la obtengo con una banda lateral. Yo puedo demodular toda esta partecita y punto. O demodulo todo esto y tengo de vuelta toda la información. Bueno, este concepto de modulación ya se lo expliqué 1000 veces. ¿Sabe para qué sirve, no? Sirve obviamente para aprovechar de que algunas señales ya no van a necesitar cables. Bien. Pasemos al otro.
al otro que es el teorema de muestreo. Lo vemos en la hoja siguiente, creo que está. Fíjense, acá a esta señal le tomo una muestra o se le saca fotos y obtiene este tren de pulso. Ese tren de pulso, si yo hiciera la transformada en Fourier, me tiene que dar esto. O sea, el mismo espectro y el espectro de esto del pulso. Ahora fíjense cómo resulta. Yo hago todo el trabajo matemático y el PWS grande que está acá tiene este espectro. A ver, lo voy a subir un poquito. O sea, de vuelta, como vienen estos pulsos desplazados con cada omega cero, aparecen todos estos bastoncitos. Quiere decir que con el mismo efecto que vimos en modulación, el espectro de la señal de X va a estar pegado acá, hacia ambos lados. Eso lo vemos acá en la hoja siguiente. ¿Se ven? Ahora, si el muestreo tiene un ancho de banda menor que el ancho, que el omega, el omega grande, que es el ancho de banda de la señal original, obviamente estas dos se van a solapar. Acá está escrito, ¿eh? La frecuencia de muestreo es menor que 2 veces el ancho de banda de la señal que yo estoy viendo. Estas obviamente se van a juntar. Fíjense que tengo omega por un lado y tengo omega por este otro lado. Omega, W grande, digamos. Pero si K omega es menor, o sea, el salto que yo pongo con el muestreo, se van a solapar estas dos. Y cuando se solapen, ahí se produce el efecto este Glicker, que está escrito acá, o alias. Aparece un montón de información que ya no la puedo decodificar, no la puedo restituir. Entonces, por eso se pide que cuando yo hago un muestreo, tenga el doble de la frecuencia. Al menos el doble, ¿ves? Fíjense acá, ¿eh? 2 veces el ancho de banda. Por eso el concepto está explicado acá matemáticamente muy simple. Si uno quisiera hablar o preguntar de esto, tiene que acordar solo de esto. ¿Eh? ¿Cuál es la transformada? Esta. Está acá. No más. O poner el concepto. Puede ser una pregunta, el concepto, y no desarrollar ninguna fórmula. ¿Se entiende? Esto de fórmulas que están escritas acá, que no son muchas, pueden ser para el final. Las tienen que saber ustedes cuando lo rinden al final, cómo obtenerlo, pero no se las puedo pedir en un parcial. ¿Se entiende? Bueno, yo creo que le di un montón de pistas. No sé si quieren preguntar algo más. Estoy escuchando, muchachos. ¿Quieren preguntar algo más? Todas las pistas se las di. No, profe. No, profe. Bien, se van a acordar cuando yo le digo, a ver, ¿qué es A0? Y bueno, eso no sé, profesor. Se lo dije No, mil ahora veces. sí, nada. Y después, una continua, si le voy a ver el espectro, no tiene frecuencia, porque toda la energía está centrada ahí. Cuando yo hago la transformada, me va a dar un impulso, un valor sobre cero. ¿Eh? ¿Se entiende eso? Y si lo hago al revés, tiene todas las frecuencias. Esas son preguntas conceptuales que valen para toda la materia, digamos. Y después, por ejemplo, si uno va a preguntar algo, ¿por qué uso un atenuante? Ya sabrán por qué. Si me expliqué recién, tanto el continuo como el discreto. Bueno, cosas así puedo preguntar, ¿eh? ¿A dónde coinciden las transformadas con sus atenuantes también? ¿Eh? Y pueden decir, miren, la fórmula de la transformada de Fourier en tiempo continuo es esta. Y de Laplace, que es la atenuada, es esta. Las tengo las dos. ¿A dónde coinciden?
Bueno, ponen con la condición, coincide y me pico. Es con sigma igual a 0. Si yo pongo la otra fórmula, esto es la transformada de Fourier en tiempo discreto. Y esta es la atenuante de la 2. Bueno, donde R en el ciclo unitario. Yo pongo R igual a 1 y eso es totalmente conceptual, como para que por esta vez hagamos un parcial, pero cuando tenga que rendir un final, obviamente incluye los desarrollos, de dónde sale. Bueno, muchachos, los voy a liberar acá y supongo que todos sabemos que rinden el día lunes, ¿no? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Y bueno, a posterior del lunes quedan pocas clases ahí y yo les voy a ir devolviendo los exámenes corregidos por el mail. Los primeros exámenes que rindieron 5, yo ya los he visto, pero no se los mandé al mail. Cuando ponga la nota, les va a aparecer. Por ejemplo, vos, Matías Quintero, ¿rendiste el primer examen? Sí, profe. Bien. Facundo Cáceres también. Sí, yo sí rendí. Franco Carlos, ¿rendiste el primer examen? No, yo no. Bien, te queda el recuperatorio, ¿no? Rinde este otro que está, por estar presente acá, rinde así, que sea más fácil el recuperatorio. Ahora, ya que están ustedes tres, les pregunto, ¿ustedes también rindieron el primero de práctica con Samuel Dolce? ¿Ustedes tres? ¿O alguno les faltó rendir? Yo no pude rendir porque a mí me estaban operando. Ah, bien. ¿Hablaste Yo con sí, Samuel profe. Dolce en ese sentido? ¿Cómo? Yo sí rendí. Ah, perfecto. ¿Ya te dieron la nota, Samuel Dolce? No, el profe como que siempre da al último las notas. Siempre igual en análisis 2. Sí, bueno, yo no hacía eso, pero esta vez me pasó como él. Dice que todavía no se las mande a las notas. Bueno, es por una situación particular, ¿no? Como estamos viviendo. Pero digamos, eh, traten de rendir todo lo que díganle a los alumnos que rindan el lunes para que en el recuperatorio obviamente les sea más simple si tienen que recuperar algo. Pueden decir, miren, el lunes me lo saco. El Yo examen no del lunes rendí. estudio y ya les di las pistas, yo me lo saco, no es un examen que lo tengan que recuperar. Y bueno, si no rindieron o les quedó colgado uno, es más simple porque el recuperatorio no va a incluir este examen próximo. Yo digo, me lo saco, ¿se entiende? Y bueno, en el transcurso de la semana, que del lunes que se rinde, en el transcurso de la semana yo se las muestro las notas, al menos el primero, y estoy como obligado a que sepan obviamente también la del lunes, porque hay que hacer un reajuste y decir, mire muchachos, ustedes recuperan tal cosa y se toma tal día. Estoy obligado a eso. Así, pues, nos queda muy poco tiempo. Bueno, los dejo acá y mucha suerte, un buen fin de semana, estudien, ya saben que tienen que estudiar, que vean todas las cosas que a ustedes les parece que no las sé, las leen de vuelta. Si algo me quieren preguntar ahora, pregúntenmelo. Si están dudando de algo, y yo se los digo de vuelta. Así que, No, profe. Para mí, por mí no. bueno. Bien, muchachos, entonces espero que en el examen del lunes tengan suerte y hayan estudiado lo suficiente como para aprobarlo y no tenerlo que recuperar en el tiempo de recuperación. Les deseo mucha suerte y buen fin de semana. Bueno, Saludos. profe, Igual, gracias igualmente. Hasta profe. luego. Muy bien.